Equilibrio de solubilidad KPS, también conocido como equilibrio heterogéneo. En la precipitación intervienen equilibrios químicos heterogéneos, que estos son los que se establecen entre una fase sólida y una líquida, que se encuentran en íntimo contacto. Pueden deberse al agregado de un reactivo a una solución y que produzca un precipitado, que es la más conocida. También puede ser por concentración del líquido a través de una sobresaturación o por cambios del tipo de solvente. Equilibrio de solubilidad. La existencia de sustancias iónicas, por ejemplo, ciertas sales, que en el agua no se disuelven completamente, obteniéndose entonces una solución saturada de iones en presencia de un sólido. Tomemos el caso del sulfato de calcio, sal poco soluble en agua, donde el proceso de disolución en iones se puede escribir por medio de la siguiente ecuación, como lo expresa en la diapositiva. Es por tratarse de una reacción de equilibrio, el sulfato de calcio se disocia, se expresa doble flecha en iones calcio más sulfato. Este presenta una constante de equilibrio, donde en las concentraciones de los iones calcio y sulfato son las concentraciones molares de los respectivos iones en solución. El caso de sulfato de calcio representa la concentración molar de sulfato de calcio en estado sólido. Como el número de moles de sulfato de calcio dividido a su volumen es constante independientemente de cuánto sólido haya presente, la expresión anterior puede escribirse de la siguiente manera como lo expresa la ecuación 2. Esta nueva constante, KPS, se denomina constante del producto de solubilidad. En forma genérica podemos escribir el equilibrio de solubilidad como expresa la reacción y la ecuación que aparece en la diapositiva. Esta expresión del producto de solubilidad solo se aplica con suficiente exactitud a soluciones saturadas de sales poco solubles y cuando la concentración de otros iones es pequeña. El producto iónico expresa las concentraciones de los iones AB. Es otra manera de expresar el KPS, digamos. El valor de KPS es lo tabulado. Las concentraciones de las especies iónicas, el producto de las concentraciones de las especies iónicas es el producto iónico. Solubilidad y condiciones de precipitación. Para saber en qué momento, primero, para definir la solubilidad y producto de solubilidad. Ambos son dos magnitudes que expresan el mismo proceso. El producto de solubilidad y la solubilidad es una manera directa o indirecta, conociendo la estequiometría de la reacción y sabiendo un dato se puede averiguar el otro. La reacción generalmente son reacciones que se producen en agua y a una temperatura de 25 grados centígrados. Se define como solubilidad a la cantidad de sustancia que se disuelve en un volumen dado de agua a una temperatura determinada, dando lugar a una disolución saturada. Se expresa en gramos por litro o moles por litro. La relación entre solubilidad y producto de solubilidad se da cuando la solubilidad molecular es muy pequeña y los iones no están sometidos a reacciones parásitas. Por ese motivo pueden relacionarse una a partir de la otra. Cuando se hallan presentes cationes que precipitan con un determinado anión, es necesario poder predecir si se forma o no ese sólido en el seno de la solución, a partir de las concentraciones de los iones que la constituyen. Por lo que el producto de las concentraciones de los iones que forman el sólido, cuando es menor que el valor de KPS, no se formará precipitado. Pero cuando el producto de las concentraciones de los iones es igual a KPS, se tendrá una disolución saturada. Y finalmente,
Si el mencionado producto de las concentraciones iónicas es mayor que Kps, se originará un precipitado. En esta tabla presentamos algunas expresiones de Kps y solubilidades, dependiendo del origen de los iones participantes. Para ello, hay que plantear la disociación del sólido en el equilibrio y balancear estequiométricamente esa ecuación. Veamos dos ejemplos. Por ejemplo, para el caso del cloruro de plata, donde la relación entre ambos iones es 1,1, el valor de Kps va a ser igual a la solubilidad al cuadrado. En cambio, para el caso del carbonato de plata, donde la relación del catión es 2 frente a la del anión, que es 1, por la estequiometría de la reacción, el valor de Kps va a ser igual a 4 a la solubilidad al cubo. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si tenemos dos compuestos en donde tienen la misma proporción iónica y el compuesto con mayor valor de Kps tiene la solubilidad molar más grande. Tomemos el ejemplo de cloruro de plata y sulfato de bario. El cloruro de plata presenta mayor solubilidad respecto al sulfato de bario, como se observa en el ejemplo. La relación entre ambos iones, catión y anión, es la misma, es una relación 1,1. En el caso del cloruro de plata y en el caso del sulfato de bario, por cada dos cargas positivas del sulfato van a reaccionar con dos cargas negativas del bario, dos cargas positivas del bario reaccionan con dos cargas negativas del sulfato. Perdón. Si dos compuestos no tienen la misma proporción iónica, como en el caso del sulfato de bario y el cromato de plata, como muestra la diapositiva, el sulfato de bario presenta mayor valor de Kps, pero no puede compararse las solubilidades entre ambos por la relación iónica distinta, por lo que se hace necesario averiguar la solubilidad de ambos compuestos y compararlos. En este ejemplo, el cromato de plata es más soluble que el sulfato de bario. Un cálculo del Kps a partir de las solubilidades. Veamos con un ejemplo. La resolución del problema, donde habría que averiguar el valor de Kps sabiendo la solubilidad del cloruro de talio, se puede realizar directamente reemplazando en la ecuación de Kps, o el valor de solubilidades, justamente donde la concentración de talio y la concentración de cloruros se encuentran, el valor debiera ser expresado en moles por litro, pero el problema está expresado en gramos por litro. La condición es que ese valor de solubilidad en gramos por litro, sabiendo el peso molecular de la sustancia cloruro de talio, referirlos a moles por litro. Y sí reemplazar en la ecuación de Kps ese valor de solubilidad elevado al cuadrado para obtener el resultado o el valor de Kps. Recordemos que la expresión de Kps debe escribirse siguiendo los principios que están involucrados en el equilibrio químico, con la concentración de cada ion elevada a una potencia igual al coeficiente estequiométrico de la reacción. Por ende, es fundamental expresar la reacción de equilibrio con sus respectivos coeficientes estequiométricos. Condiciones de una precipitación. El comienzo de la precipitación ya lo habíamos visto en filminas anteriores, que está dado por el producto iónico de las especies. Si es mayor que el Kps, el comienzo de la precipitación se da. Pero tendríamos que saber cuándo finaliza. Así pues, cuando una disolución contiene un anión A y se añade progresivamente un catión B, puede precipitarse dando un sólido AB. La precipitación comienza cuando se cumple lo que se establece en el principio que dijimos anteriormente. A por B igual al valor de Kps. Sin embargo,
pero aquí no expresa el final de la precipitación, porque para ello habría que añadir una cantidad ilimitada de especie, en este caso del catión B, por lo que, desde el punto de vista práctico, se suele considerar un determinado ion que se agrega excesivamente. Siguiendo con el ejemplo del precipitado AB, la precipitación finalizará cuando se alcance el producto de solubilidad de ese compuesto, siempre que se conozca aproximadamente la concentración del ion a precipitar, como se puede observar en la ecuación 1. Se suele adoptar el criterio de considerar como final de precipitación cuando la concentración inicial se ha reducido a la milésima parte de la inicial, como lo expresa la ecuación 2. Por lo tanto, el final de la precipitación se alcanzará cuando la concentración del ion B, en este caso el catión B, es igual al como expresa la ecuación 3. Veamos un ejemplo donde queremos calcular la concentración de plata necesaria para iniciar la precipitación de la misma frente a una concentración de cloruro 10 a la menos 2 molar. Según estos valores, primero precipitará la plata Primero tendríamos que calcular la concentración de plata en ese equilibrio, donde en este caso, para los datos del problema, es 1 por 10 a la menos 8 molar de plata. Es la concentración que se necesita para comenzar a precipitar. Teniendo en cuenta la ecuación 3, para dar el final de la precipitación, es la concentración de plata va a ser igual al valor de Kp sobre la concentración del anión por 10 a la menos 3. Esto nos va a dar que el final de la precipitación, o sea, la concentración de plata al final de la precipitación va a ser de 1 por 10 a la menos 5 molar en plata. Precipitación fraccionada. La precipitación fraccionada se va a dar o se da cuando existe una diferencia significativa entre las solubilidades de las distintas sustancias a separar. Generalmente se utiliza en marchas, por ejemplo en marchas catiónicas, donde hay un reactivo precipitante que puede precipitar con varios iones capaces de reaccionar de la misma manera. Veamos un ejemplo. La disolución que contiene aniones cloruro, bromuro y yoduro, cada uno de ellos en concentraciones de 10 a la menos 1. Y se va a añadir progresivamente una disolución de iones plata. Primeramente, debiéramos establecer un orden en el orden en que se va a producir la precipitación de los correspondientes a los genuros de plata. Es decir, hay que establecer el equilibrio, la ecuación de equilibrio, plantear el Kps y despejar la concentración de iones plata. Como pueden observarse, para comenzar a precipitar, el primero que estaría precipitando, o el que necesitaría menos concentración de plata para comenzar a precipitar, va a ser el yoduro. Le sigue el bromuro y por último el cloruro. Seguidamente, vamos a observar cuándo va a ser el final de la precipitación. Conociendo la concentración del Kps y la concentración final de halogenuro, que en este caso, como está expresado ahí en la diapositiva, la concentración final va a ser de 10 a la menos 4, vamos a obtener que para el yoduro de plata va a terminar de precipitar con un valor de 7,9 o digamos de 8 por 10 a la menos 13. Si observamos el esquema gráfico en el apartado C, vemos que es el que precipita completamente. Luego
tenemos que van a tener precipitaciones muy próximas, es decir, va a empezar a precipitar, cuando esté casi finalizando la precipitación del bromuro de plata, va a comenzar a precipitar el cloruro de plata. Vamos a tener una zona de solapamiento donde van a estar coprecipitando ambos iones. Quiere decir que si queremos ver una precipitación o hacer una separación más que precipitación, por el método de precipitación, una separación de estos tres halogenuros, el único que vamos a poder separar cuantitativamente va a ser el ioduro de plata. Los otros dos, el bromuro y el cloruro de plata, no se separan cuantitativamente por esa zona de solapamiento. Y por último, veamos reglas de solubilidad, reglas empíricas para saber de antemano si una sal será o no soluble. Tendríamos que tener consideraciones, por un lado los cationes y por el otro lado los aniones. Y podemos decir que sales generalmente solubles son aquellas cuyos cationes son amonio, sódico, potasio o litio. Y aniones son nitratos, acetatos, sulfatos, cloruros, bromuros y ioduros con sus respectivas excepciones. Por otra parte, las sales generalmente insolubles, exceptuando las que se vieron en el punto anterior, son los carbonatos, los cromatos, fosfatos, silicatos, sulfuros, hidróxidos o sales de plata derivados del perclorato, salvo las excepciones que están planteadas ahí en la diapositiva.